Veamos qué opina nuestra Dale. invitada de hoy, si les parece, Vamos a y vamos a preguntar hablar a los del que tema. saben, ¿no, Charlie? Que saben más que nosotros. Nosotros solamente reproducimos lo que nos cuentan y vos, sobre toda tu experiencia. Y sos un tipo muy leído, Charlie. Te admiro cuando contás esas historias con el cóndor. Vamos a darle paso entonces a María Castiglioni, que es licenciada en Economía y directora de CIT Asesores Económicos. María, ¿cómo te va? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, Un gracias gusto. por sumarte acá a Pymes en la Red. Y un poco esto que venía contando Charlie, sé que vos estabas escuchando. La inflación de diciembre se espera el 30 y la gran incógnita que tenemos, que veníamos conversando con Charlie, con Janina, es, bueno, ¿qué se espera para enero? ¿Qué se espera para febrero? ¿Qué se espera para marzo? Bueno, lo primero, sí, como bien mencionaba Charlie al principio, cuando hay tantos saltos de precios y disparadas en algunos rubros, que fue bastante desparejo, pero con muchos rubros que ajustaron rápido, ya te diría desde el día siguiente el balotaje, ¿no? Que pegó también en la aceleración de del mes de noviembre y que fue muy fuerte en diciembre, con después el salto del tipo de cambio oficial y la flexibilización, ¿no? La finalización de todos los programas de congelamiento de precios de alimentos, etcétera. A nosotros no nos dio tan alto como 30, sí nos dio cerca del 24%, a varias consultoras les pasó lo mismo, pero en definitiva cuando miramos alimentos estuvo por arriba del promedio como ustedes mencionaban. Nosotros relevamos los precios todos los días y vamos viendo promedios semanales y te anticipo que lo que estamos viendo para enero es que obviamente la inflación va a seguir muy alta, pero lo que va a impulsar la inflación son otros componentes que son los que venían más regulados. Por ejemplo, las prepagas que ya anunciaron este aumento del 40%, el turismo que estacionalmente es muy fuerte y la suba del dólar pegó en todo lo que es el transporte, sobre todo, ¿no? Turístico. Y por otro lado, algunos otros rubros ligados a servicios del hogar, etcétera. Y transporte, lo mismo, el tema de los colectivos, sobre todo en el AMBA, pero lo que estamos viendo es una desaceleración, vamos a ver si continúa, muy marcada en los alimentos después del pico que tuvieron de aceleración. De hecho, frutas y verduras están cayendo en la última semana y vemos frenos, te diría, marcadísimos en casi todo, incluso en bebidas no alcohólicas que venían los últimos meses, como ustedes marcaron, subiendo muy fuerte, todo lo que tiene que ver con lácteos, etcétera. Todos estos rubros, ya es la segunda semana, pero sobre todo en esta primera de enero estamos viendo un freno muy marcado y que probablemente tengan que ver con la falta de brújula, ¿no? Hasta dónde las empresas ajustan cuando hay un cambio tan fuerte de régimen sin saber a dónde van a ir los tipos de cambios financieros, qué va a pasar con el acceso a los insumos importados, porque lamentablemente este esquema con el que terminó el kirchnerismo, ¿no? Que agudizó todos los desequilibrios macroeconómicos, había generado esa ilusión de un dólar oficial de 350 que era que inexistente, por el cual no solo se acumuló una deuda récord, que es un gran desafío que todavía tiene pendiente el gobierno, sino que también aquel que importaba, como no sabía cuándo iba a poder pagar la mercadería y a qué precio iba a reponer la suya, finalmente trasladaba un costo mayor igual. O sea, no se evitó el problema que se buscaba con un dólar de importación más bajo, que es acotar la inflación, ¿no? Entonces teníamos la suma de todos los males, y aquel que tiene que poner precios no tiene una brújula, no tiene de dónde agarrarse, no tiene un ancla, ¿no? Eso es lo que pasó en estas primeras semanas. Es importante ver cómo se va desarrollando todo para poder hacer un pronóstico, y claramente si el gobierno es eficaz en atacar en su programa económico, como planteó, la causa de la inflación, que es la emisión, la cantidad de pesos emitidas en la economía, mediante ese ajuste fiscal que plantea, que es muy ambicioso, pero me parece a mí esencial, que es que el gobierno no solo no va a tener déficit primario, es decir, antepago de intereses, sino que va a lograr acomodar sus gastos sumando los intereses a aquellos ingresos que tiene. De esa manera se garantiza que nada más tiene que renovar la deuda que vence, que es un desafío, ¿no? Por supuesto, pero que no tiene que ir a emitir o pedirle al Banco Central auxilio para financiar gasto, ¿no? Esta es digamos, si eso se hace, es muy importante para poder frenar la expectativa de inflación, ¿no? Si vos no tenés más pesos, en hecho con esta inflación, aunque caiga la demanda de dinero, algunos pesos se van a necesitar y eso ayuda a que el Banco Central, que tiene retenidos muchos pesos en sus pasivos, puedan ir acomodándolo. Ahora es necesario que eso se pueda cumplir, es necesario que el Banco Central pueda ir corrigiendo este problema de la cantidad de pesos guardados, que muchos corresponden a la deuda
o los pesos que tienen guardados los importadores para pagar, ¿no? Para obtener esos dólares que les debe el Banco Central, que nunca le dio, para pagar las importaciones. Ahí hay un desafío con estas licitaciones de bonos que está haciendo todavía el Banco Central y que hasta ahora no han tenido mucha repercusión, porque paradójicamente el hecho de lograr una brecha tan baja entre los financieros y el tipo de cambio oficial nuevo desincentivó en el corto plazo esa demanda. Vamos a ver cómo sigue. Por eso todavía hay muchos signos de pregunta en este programa económico y, por supuesto, el avance o no de la vigencia del DNU y de la aprobación legislativa, digamos, del paquete de leyes que incluye la aprobación del DNU. O sea que hay un desafío legislativo y un desafío legal del gobierno, porque como ustedes también mencionaban antes, para las pymes y para toda la economía en general, el desafío de la competitividad, de mejorar la productividad, no va a ser vía baja de impuestos, que el gobierno no ha incluido, sino que de hecho aumentó algunos. La apuesta es a bajar costos que tienen que ver con trámites, costos regulatorios, costos ligados al mercado laboral. Hay una serie de beneficios muy relevantes que están incorporados en el DNU. Y bueno, si esto entra en vigencia, va a ser una cuestión, y eso va a ayudar a las expectativas. Aquí viene todo esto, que eso va a ayudar o no a que la inflación pueda converger más rápido. Obviamente también el hecho de que las segundas o terceras remarcaciones derivadas de si sube la nafta vuelve a aumentar, digamos, ese tipo de efectos, bueno, la realidad económica y de la demanda terminará definiendo hasta dónde, ¿no? Hasta dónde se puede aumentar. Y eso, el ejemplo de la carne es muy, muy interesante, ¿no? Como la segunda y tercera semana de diciembre la carne en Cañuelas había aumentado muy fuerte y luego tuvo que acomodarse a la realidad de la demanda. Bueno, algunos precios tienen más flexibilidad que otros y eso lo estamos viendo, como te decía recién, en los alimentos. Dicho, algo interesante que vimos también, todo lo que son electrodomésticos y productos electrónicos que están muy ligados al dólar oficial, habían aumentado muchísimo y ahora bajaron en las 2 últimas semanas. ¿Por qué? Porque el cálculo que hicieron respecto a qué iba a pasar con el tipo de cambio, bueno, finalmente, después del salto del oficial, los dólares financieros se tranquilizaron y eso contuvo las subas. Entonces, es muy difícil hacer pronósticos. Creemos que si el gobierno logra en general ir avanzando en estas metas, sobre todo en la meta fiscal, y ordenando de a poco lo monetario, la inflación de enero va a ser muy alta, como ustedes decían, por efecto arrastre y por estos aumentos, pero la composición de la inflación va a ser más que nada esta corrección de precios que vienen más atrasados, de tarifas, de prepagas, etcétera, y los otros van a estar mucho más acotados. En febrero es muy difícil todavía pronosticar, pero imaginamos que va a haber un escalón menor por varias cuestiones. Primero, el tema turismo, que pesa mucho en verano. La baja de la demanda y de las reservas puede ayudar a que algunos precios se acomoden para incentivar, ¿no?, atraer a algunos turistas que hoy están tal vez esperando, asustados por las subas de precios. La segunda, estacionalmente es un mes más tranquilo, febrero, y sí van a empezar a pegar, obviamente, en qué momento las tarifas de luz y gas vuelven a aumentar, que esto requiere, ¿no?, que se terminen de aprobar las audiencias públicas, que se ve el esquema de aumento, o sea, ir viendo la composición de lo que se llaman precios relativos, ¿no? Y obviamente las paritarias están reabiertas y van a ir impactando, pero me parece que lo más relevante van a ser esos puntos. Vuelvo a repetirlo, hay varios puntos que se tienen que cumplir para que efectivamente esa llamada inflacionaria empiece a amainar. Seguimos hablando de tasas de inflación altísimas, pero probablemente algo menores, aunque muy altas en febrero, y ya marzo y sobre todo abril, pero también incluso podría ser marzo, podría ser una inflación un poco más baja. Marzo, el signo de pregunta siempre es el inicio de clases, todo el peso de la educación, que es bastante difícil. En general los meses de marzo vemos una estacionalidad mayor, pero también de vuelta la capacidad de la demanda, o sea, de la gente de pagar o validar algunos precios, también va acotando la inflación en la medida que de vuelta se cumple el ataque a las causas que en definitiva generan la inflación, que es esta inyección de pesos desmedida en la economía. Por eso digo, si no se cumple el plan fiscal, no hay manera, ¿no?, de pensar que este modelo, digamos, esta inflación pueda desacelerarse. Claro. Sí. María, y con esto de los aumentos que en las últimas semanas se dieron, y de la nafta, y de un montón de tarifas que se tienen que reacomodar, también uno cree ahí que lo que hizo Milei fue lo que aconsejaba Maquiavelo, de dar todas las noticias malas juntas. Ahora, eso tiene un límite también, más allá de lo que vos decís del bolsillo, del quien aval, de hasta dónde se consolida ese precio o no.
digo, también uno tiene que pensar que en un momento llegan a su equilibrio esas tarifas. La nafta no va a poder aumentar indefinidamente, ya está cerca de lo que son los valores internacionales, hay que ver el resto de las tarifas. Eso vos cuando lo vislumbrás que se puede terminar estos saques así que uno ve que vienen con aumentos de la nafta, aumento del gas, aumento de todos los servicios. Sí, en el caso de la nafta yo creo que el acercamiento a los precios está siendo más rápido. En el caso del transporte de pasajeros en el Gran Buenos Aires, en el AMBA, en realidad lo que están cobrando ahora, el aumento de ahora, que allá arrancó, es el efecto de retraso de los últimos meses, donde Massa, que venía ajustando las tarifas con una fórmula de inflación del mes anterior, los congeló para tener un mejor resultado electoral. Con meses de tan alta inflación generó un atraso de más del 50%, un boleto que ya era baratísimo, estaba hiper atrasado en el AMBA. Entonces lo que hizo fue eso, y ahora, por ahora, lo que están haciendo es ajustando por inflación, o sea que en ese caso no está absorbido todavía el aumento, y creo que lo que me imagino yo, por todo lo que y hemos hablado con el gobierno, es que ellos van a plantear, cuando hagan la eliminación total, que va a ser en 3 años, lo mismo que en luz y gas, esto es importante, el gobierno plantea ajustarlo durante 3 años en estos 3 rubros que son muy sensibles, ¿no? La luz, el gas, para aquellos que no les eliminaron los subsidios, porque hay un sector de la población a la que ya se le eliminaron los subsidios, esto es importante aclararlo, al resto, y lo mismo con el transporte de pasajeros, a lo largo de 3 años eliminar todo lo que tiene que ver con los subsidios, o sea que no va a ser un shock un tanto más grande a lo largo del año, aunque probablemente haya algunos sectores que tengan subas, pero sí en el caso del combustible, por ejemplo, o mismo el atraso de las prepagas, seguramente va a ser más en el verano y luego se acomodará, porque además las prepagas tienen un límite, que es que si la gente no lo puede pagar, o se bajará de categoría de prepaga, o terminará yendo a otro régimen. Entonces, tampoco pueden, hay un límite, ¿no? En ese sentido. O sea que sí, creo que el gobierno no lo hace solamente porque cree que dar las malas noticias al principio, sino primero porque él planteó este esquema durante la campaña, no es coherente con lo que venía diciendo en su campaña, con lo que la gente que lo votó, sobre todo la que lo viene acompañando desde el principio, está con la cabeza. Después igual cuando te llega la cuenta siempre es difícil, ¿no? Aunque uno lo entienda en la teoría, hay que pagarlo después, ¿no? Y creo que el punto de partida es un altísimo nivel de pobreza y mucha gente que está en el límite, ¿no? Claro. Pero dicho esto, la gente lo que reclama es bajar la inflación y entiende que si no se resuelven estas cuestiones, en definitiva no terminas nunca con la indexación, no terminas nunca con la idea de, van a volver a devaluar, van a volver a subir tarifas, no corregís la expectativa de inflación y desde el punto de vista fiscal, si no se cumple con el equilibrio fiscal tampoco vas a lograrlo. Entonces me parece que, y hay otro tema más importante todavía, si el gobierno de Milei tiene dificultades hoy para aprobar legislativamente muchas reformas, mucho más difícil va a ser en unos meses, porque él, es la alianza o el partido que ganó las elecciones en la democracia con mayor debilidad. Ya era muy débil Macri cuando ganó en aquel momento, con pocos diputados y senadores, pocos gobernadores. Este gobierno es mucho más débil. Claro. Y cuenta hoy con el aval del balotaje, o sea, el 56% de los votos, y con un arco opositor muy variado, desde lo que es los cordobeses hasta peronismo federal, partidos que son peronistas independientes, ¿no?, de las provincias, y obviamente lo que era Juntos por el Cambio, que no sabemos cómo va a seguir siendo o no, pero estos partidos que hoy están acompañando en buena medida las reformas, más allá de que cuestión si es DNU o ley, están acompañando. Me parece que ese apoyo es ahora, no va a ser lineal en la medida en que empiezan a haber dificultades, porque siempre que hay que afrontar, resolver problemas y atacar las cosas, obviamente que hay malas noticias que dar, hay resultados negativos y eso obviamente que es complicado. Entonces me parece que desde un montón de puntos de vista el gobierno está apostando a resolver o tratar de plantear, la mayor cantidad de reformas y de ajustes al principio. Vuelvo a decirte, no todo, porque de hecho no se eliminó el cepo por completo, por ejemplo, o no se ajustaron todas las tarifas. ¿Por qué? Porque algún ancla tiene que haber, si no es muy difícil liberar todo en un banco central que tenía, al asumir Milei, 11.000 millones de dólares negativos de reservas netas. Hoy ha logrado recomponer, pero todavía tiene que recomponer relaciones con el Fondo Monetario. De hecho, ha tenido que emitir o pedirle al Banco Central dólares para cancelar este próximo vencimiento que estimamos nosotros rápidamente el FMI va a desembolsar, pero todavía tiene muchos interrogantes por delante y un Banco Central fundido. Entonces, creo yo que atacó
lo que me parece más importante para resolver la inflación, pero tiene muchos cabos por atar, y de vuelta, una dinámica inflacionaria tan peligrosa de los últimos meses que el riesgo de hiperinflación efectivamente está cerca de la esquina. Cuando uno mira y estudia la hiperinflación de Argentina en el pasado, las experiencias de hiperinflaciones de otros países que tuvieron en la década de los 80, como Argentina, hiperinflaciones, lamentablemente hay muchas condiciones que se cumplen. Entonces, es fundamental hacer todo lo posible para que la gente corrija sus expectativas de inflación, vuelva digamos, a pensar que esto se va a reencauzar, porque obviamente la hiper no la podés anticipar, no podés decir tal día va a haber hiper. Hiper es, por definición, la caída absoluta de la demanda de dinero, la huida total del peso, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que cambiar esto, y por eso hay que tomar medidas que son duras. Pero de vuelta, creo que la alternativa es caer en la hiper, que eso es mucho más doloroso para toda la población, ¿no? María, muchísimas gracias, ¿eh? No, de nada. Un placer. Fue María Castiglioni, licenciada en Economía, directora de CIT Asesores Económicos.